Muy buenas tardes, amigas, amigos de Acción Juvenil, estimado Juan Carlos, estimada Soledad, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, queridos compañeros del Presidium. Hoy, como siempre que estoy en eventos con los jóvenes del PAN, vienen a mi mente los mejores recuerdos de los mejores tiempos que haya pasado jamás en el PAN, que son los tiempos de Acción Juvenil. Y con esos recuerdos vienen también, sin duda, los recordatorios, los llamados a asumir de nuevo el compromiso con el que algún día, a los 14 años, como muchos de ustedes, precisamente en medio de la campaña del Maquío, vine al PAN a poner de mi parte en la construcción de una patria ordenada y generosa. Y hoy también es un día propicio, recordando los 70 años de Acción Nacional, para reflexionar sobre un paralelismo que a mis ojos resulta evidente. Recordemos cuál era el escenario, las circunstancias que enfrentó la generación fundadora. La generación fundadora, liderada por Gómez Morín y por un puñado de jóvenes, como ha recordado Juan Carlos, venían del desencanto de la revolución. Ante los excesos y la ineficacia de la revolución y ante la ineficiencia de la lucha caudillista, propusieron lo que entonces parecía imposible: la creación de un partido democrático y ciudadano que apostara por el esfuerzo de largo plazo y por la tarea permanente y no meramente por la anécdota electoral. Desencantados de múltiples luchas, fundaron en 1939 sobre roca firme este partido que hoy nos convoca y sigue convocando a millones de mexicanos. Y lo hicieron en medio de circunstancias terriblemente adversas, apostando por lo que parecía imposible, como si se adelantara en el tiempo unos 30 años a aquellas pintas que inundaron las bardas de París y que invitaban a ser realistas y a pedir lo imposible. Y esos jóvenes, a pesar de esa circunstancia adversa, hicieron la diferencia. De igual manera, nosotros hoy en día enfrentamos circunstancias de adversidad. Esta generación, la nuestra, la de ustedes, enfrenta tiempos complejos, tiempos difíciles y tiempos retadores. Y estamos obligados, igual que la generación fundadora, a hacer la parte que nos toca. Decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Y precisamente de estas circunstancias, de este lugar, de estos tiempos, es de lo único que nos serán pedidas cuentas algún día. De nada más, ni de la circunstancia que generó la fundación del PAN, ni de la circunstancia que vendrá después de nosotros. Será de esta circunstancia y de ninguna otra, de la única que deberemos entregar cuentas. Una circunstancia marcada por la crisis, por la adversidad de la crisis económica, una crisis que, a diferencia de las crisis con las que yo crecí y muchos de los mexicanos crecieron, no fue generada por un mal gobierno ni por la conducta irresponsable del presidente en turno. Una crisis global de la que México no ha escapado a sus efectos. Y hoy estamos ante la posibilidad, en 2010, de dejarla atrás, de dar el paso y de salir adelante. Y estamos llamados, todos los mexicanos, y especialmente los mexicanos de esta generación, a poner de nuestra parte, a hacer la diferencia como lo hizo la generación fundadora hace ya 70 años. ¿Y cómo hacer la diferencia? Lo queremos hacer de la forma, de la manera como Acción Nacional ha visto y ha entendido la política desde su fundación, entendiendo que en el dolor evitable, en la pobreza, en la miseria en la que viven millones de mexicanos, está la causa última, la causa más importante y más trascendente para hacer política. Ese dolor evitable es el que queremos atender precisamente con un esfuerzo como el que proponemos para hacer en 2010, pensando en los pobres y en los más pobres de los pobres. Porque millones de mexicanos están hoy, de nuevo, ante la amenaza y la posibilidad de regresar bajo la línea de pobreza de la que muchos ya habían salido o están saliendo.
y es responsabilidad de todos en nuestro país evitar que ello ocurra. Por eso, lo hemos dicho y lo reiteramos hoy aquí con los jóvenes del PAN. Apostamos por una solución que al mismo tiempo que cuide las finanzas públicas del país, cuide el bolsillo de los mexicanos, especialmente el bolsillo de los que menos tienen, y por eso apoyamos el paquete económico enviado por el presidente Calderón al Congreso de la Unión. Como ha dicho Juan Carlos, confiamos en el diálogo y apostamos a los acuerdos. Así ha sido siempre Acción Nacional. Llegamos al poder en el año 2000 sin disparar un solo tiro, sin otras armas, como decía Gómez Morín, que las convicciones y las palabras, porque ni tenemos otras ni las hay mejores. Y así, fieles a esa tradición, seguiremos construyendo esta patria todos los días, por los medios pacíficos, por los medios legales, por la vía del diálogo, de la conciliación y del acuerdo. Y un reto más que se presenta a esta generación del PAN, especialmente para todos ustedes, los jóvenes de Acción Nacional, a 70 años de aquel acto fundacional. Preguntémonos por qué el 20% de los jóvenes mexicanos entre 18 y 25 años votaron por dos artistas y por dos propuestas. ¿Por qué Maite Perroni y Raúl Araiza suscitaron más entusiasmo, más convicción y más participación que cientos de candidatos a lo largo y a lo ancho de todo el país? Preguntémonos por qué. Que la respuesta sea un esfuerzo renovado, porque es un hecho evidente y fue uno de los datos más reveladores con los que el Consejo Nacional terminó su ciclo de reflexión el pasado día 12, que el PAN en la pasada elección dejó de atraer el voto de los jóvenes. Así como en el año 2000 y en el año 2006 y en las campañas presidenciales de 94 y de 88 fuimos capaces de mover las almas de los jóvenes, algo estamos dejando de hacer que no las hemos movido. Y ese hueco, ese vacío, ese espacio está siendo cubierto por la superficialidad y la frivolidad de una imagen que atrae, que atrapa y que llama a votar. Igual que hace 70 años, debemos ser capaces, nosotros, los miembros de esta generación, de fundar una nueva tradición. Porque como decía Castillo Peraza, los verdaderos fundadores de tradiciones no son los que lo hacen mirando hacia atrás, sino los que lo hacen viendo hacia adelante. Y esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad de esta generación. Porque esta generación no se puede conformar con la cosecha de la victoria cultural y la victoria electoral. Mucho menos se puede conformar con la administración de los recuerdos que nos llenan de orgullo y que hacen de nuestro pasado una historia de brillo y de luz. Esa generación debe hacer más, mucho más que eso. Debe ser capaz de imaginar una nueva tradición y debe ser capaz de fundarla. Debe ser capaz de imaginar un México distinto y debe ser capaz de proponerlo. Debe ser capaz de generar un discurso y una propuesta que enarbole ese México distinto y debe ser capaz de convencer a los jóvenes. No podemos, a 3 años del 2012, regodearnos en la comodidad del ejercicio del poder. Porque no hemos llegado, como lo hemos dicho en otros espacios, para estar. Hemos llegado para transformar. Hemos llegado para que las cosas sucedan. Y esa es la medida del PAN. No cuántos gobiernos, cuántas elecciones somos capaces de ganar, sino cuántas realidades somos capaces de transformar.